you be the mother I'll be your fool. Hola a todos, bienvenidos a este podcast llamado Sonidos en el Aire y como todos los sábados nos acompaña Olivier. Olivier, ¿cómo estás? Hola Ismael, bien, como siempre. Contento de estar en un episodio más de Sonidos en el Aire. Sí es. No sé si contentos sea Bueno, la sí. palabra que usaremos en este episodio, ya que, pues, lamentablemente ayer 22 de julio, que estamos grabando justamente el episodio, pues nos enteramos en la mañana la triste noticia de que John Michael Osborne, mejor conocido como Ozzy Osbourne, perdió la batalla contra el Parkinson. No se ha confirmado exactamente de qué falleció. De hecho, yo no estoy muy seguro de qué fallece la gente que sufre de Parkinson tan severo. Falleció ayer a los 76 años. El comunicado de la familia pues es que estuvo rodeado de toda su familia cercana, que estuvo rodeado de mucha felicidad, mucho amor y que, pues bueno, hace 3 semanas estábamos celebrando el Back to the Beginning, la despedida de Black Sabbath y de Ozzy de los escenarios, y pues se sintió algo similar a lo de Kurt Cobain con el Unplugged, una especie de requiem, una despedida no solo de los escenarios de Ozzy, sino pues también casi de este plano existencial. Así que pues el día de hoy vamos a dedicarle este episodio pues a recorrer un poquito la vida, la carrera del que muchos conocen como el príncipe de las tinieblas, el padrino del heavy metal. Y fuera de todo eso, yo creo que una persona que demostró que sí se puede superarse uno, que puede superar varios problemas que tuvo este tipo a lo largo de su vida, que son bastantes, y que pues con la manager correcta puede superar cualquier cosa, ¿no? Sí, la verdad que él fue un cuate que llevó como su vida muy cercana a su esposa, ¿no? Que primero fue su manager, luego se casa con él y bueno, todo el mundo que él los conoce, pues dicen que gracias a ella fue que él salió adelante. Él mismo, ¿no? Todavía he estado viendo ahí algunas como de sus últimos comentarios, entrevistas, y le sigue agradeciendo a ella, diciendo que si no hubiera sido por ella no hubiera podido seguir con su carrera, sobre todo porque estaba muy metido en alcohol, drogas, bueno, adicciones en general, ¿no? Y ella fue la que lo ayudó a salir de esto. Y pues prácticamente le conseguía todo, ¿no? Para su música, o sea, los músicos, los Las giras, compositores, las todo. giras, organizaba el Ozzfest primero y luego ya sus giras, individuales. Y también a ella hay muchas bandas de metal que la consideran como, pues, su madrina o algo así, ¿no? Porque gracias al Ozzfest y a abrirle a Ozzy y a muchas de estas cosas se hicieron populares, ¿no? Sí, no solo bandas, músicos independientes. De hecho, También. como Ujú. dato curioso, ella fue la que sugirió a Tony Iommi y a Geezer Butler que metieran a Ronnie James Dio como vocalista de Black Sabbath, que pues es tal vez la segunda etapa de Black Sabbath más importante fuera de Ozzy. Sí. Ella fue la que también consiguió varios de los guitarristas más emblemáticos de Ozzy, entre ellos Randy Rhoads, Jackie Lee y Zakk Wylde. Ese guay. Y que además Ozzy siempre fue una persona que pueden verlo en entrevistas, incluso viendo el mismo reality de los Osbournes, una persona muy sencilla. Nunca dio un escándalo de ser una persona prepotente, de ser una persona poco profesional, fuera de las adicciones claramente, Ujú. pero siempre fue considerado un tipo como el estandarte de lo que era una estrella de rock bien. O sea, que nunca dio un escándalo de que golpeó a nadie ni nada, de que fue grosero. Él siempre fue Ozzy, o sea, siempre en el reality, por más fingido que a lo mejor podrían ver el reality, se ve que era una persona que él era así. A mí el momento más gracioso que he visto de Ozzy fue cuando en el programa de Mark Hoppus, el bajista de Blink, le Ujú. preguntó qué opinaba de Justin Bieber. Y Ozzy solo le contesta, "What the fuck is Justin Bieber?" Y Sí, no pues sé, no me representaba su personalidad, ¿no? Un tipo que no le importaba ni la farándula ni los famosos, era Ozzy.
Sí, era muy directo, era un cuate como directo y también muy bromista, ¿no? Sonriente, como que siempre parecía que siempre estaba de buenas, por lo menos en sus entrevistas, en sus programas. Y en el escenario, En el escenario, es lo que sí también muy estaba viendo feliz. mucho que él bueno, dicen que él siempre le decía a la gente que I love you, como a los fans I love you all y God ajá, bless you all. ajá, cuando tocaba en vivo lo decía mucho, y bueno, dicen que lo decía de verdad, o sea, que sí era un cuate que le decía mucho a la gente que la quería, ¿no? A sus amigos, a gente de otras bandas, y que cuando se lo decía al público, que realmente lo decía de verdad, ¿no? Que era un cuate que en serio estaba contento con su público. Y, pues, no sé, fue un poquito rara, ¿no? Su vida de pasar de ser como un cantante de una banda medio oscura a volverse una celebridad, ¿no? Porque los Osborns, toda su familia, derivado de sus programas de televisión, siento que se volvieron celebridades gringas, a pesar de que son ingleses, Ujú. se volvieron celebridades gringas, ¿no? Pues Y mucha gente los conoce. la hija se metió a estos programas incluso de Talk moda, shows, ¿no? Y cosas de los esas. talk shows de moda, Ujú, estos que critican la alfombra roja. Estamos hablando de Kelly Osbourne. ujú. Y también la vida de Jack, de su hijo, también El es hijo, que también interesante está enfermo, porque ¿no? Tiene una enfermedad también degenerativa, creo. eso no sabía, no sabía. Pero Sí, también se según yo superó a sí. sí mismo. Empezó a escalar montañas y bajó mucho de peso y se llevaba a Ozzy a escalar montañas y todo. Sí, 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 él como que también Ozzy Osbourne tuvo una recaída por ahí, creo que en el 2013, llevaba un tiempo ya retirado del alcohol, de las drogas y recae, y es cuando el hijo como que lo saca, ¿no? Y tenían su programa en el que viajaban, ¿no? Ujú. Un programa de televisión en el que viajaban ellos dos, y parece que era como parte de lo que estaban haciendo para rehabilitarlo de nuevo a Ozzy, pero sí creo, ¿no? Algo tiene a ver si lo tengo, pero tiene, mm, que tenía un tumor en el cerebro, fue diagnosticado con un tumor cerebral, Órale. glioma, pero que ese ya tuvo su tratamiento. Ok. Pues sí, Ujú. pues ojalá también pueda vivir mucho tiempo, porque pues también el legado de su padre yo creo que ha sido algo inigualable. O sea, no estoy muy seguro si actualmente haya un artista dentro del metal, obviamente, que tenga la relevancia de Ozzy. O sea, muchos incluso hablan de que cuando se despida Judas Priest o Justo, Metallica van a hacer un homenaje similar, pero a final de cuentas Metallica es hijo de Black Sabbath y Judas sí. Priest de alguna manera yo personalmente siento que se quedó en un nicho más cerrado que Black Sabbath. Black Sabbath se volvió más popular, sobre todo por videojuegos incluso. Ya ves que salió el Guitar Hero, donde Black Sabbath era de esas bandas que siempre estaban. Ozzy La también tenía su de solista, Ozzy, con sus la cosas de solista. televisión. O sea, yo creo que más gente te puede nombrar canciones de Black Sabbath que de Judas Priest, sin problema. Sí. Y yo no creo que vuelva a haber un artista como Ozzy. Y No, hace 3 semanas lo platicamos, ¿no? Lo estábamos sí. platicando hace 3 semanas. Justo lo que estaba yo pensando ayer, que ya de los vocalistas así importantes de metal, ya solo queda Halford de los primeros. Los demás ya fallecieron, ¿no? Porque ya murió Dio, ya murió Lemmy, este, y pues creo que era Ozzy Osbourne y ya nada más queda Halford, ¿no? De los así importantes, de los de el principio, ¿no? Del comienzo del metal, creo que sí. Sí, bueno, No sé Robert Plant, pero Robert Plant de bueno, alguna pero él es manera más está más de asociado al rock, ¿no? Al rock sí, él es clásico. más, se me hace más de rock, ¿no? Igual que, no sé, Mick Jagger, por ejemplo, ¿no? Que Sí, también todavía exacto. anda dando ahí vueltas. Esos Sí. son como rockeros antiguos, ¿no? Más tradicionales, más Todavía más tradicionales. tradicionales, pero así Sí, de figuras como del rockstar típico, ya más de rock pesado, y eso creo que sí es el único que sí. queda, ¿no? Y yo no creo que haya otro músico que su muerte signifique una pérdida tan grande como la de Ozzy. O sea, sin demeritar a nadie, la muerte de Rob Halford, que en algún momento pasará, no creo que sea tan dolorosa para el mundo del metal como lo está haciendo la de Ozzy. No, Eh, yo re- tampoco creo que sea tan relevante, porque sobre todo por eso, ¿no? Porque lo conocían en todos los ámbitos, no nada más dentro de o sea, gente que no le gusta ese estilo de música, de todas formas sabía quién era, sí, ¿no? sí, Ujú. porque además Ozzy era un tipo súper carismático.
En el escenario todo el tiempo hacía la misma parafernalia de aplaudir, caminar. Cuando estaba un poco más joven, aventaba cubetadas de agua al público, el God bless you all, I love you all, siempre aplaudiendo de una manera incluso poco sincronizada, se sentía un poquito, pero ese era Ozzy. Un tipo que, pues además, no solo dentro de su carrera solista, sino que participó en la banda que muchos consideramos que le dio el punto máximo de culminación, que cerró el ciclo de lo que era la consolidación del metal. Muchos dicen que crearon el metal, yo no lo creo. Yo creo que el metal era un movimiento que ya se venía gestando desde hace tiempo. Incluso los mismos Beatles podrían estar involucrados ahí con sus canciones como Helter Skelter. Pero Black Sabbath yo creo que es el punto donde el círculo se cerró y donde se llegó al pico donde ahora sí el género ya estaba consolidado y ya podía empezar a derivar ese sonido tan emblemático. Y pues claramente el punto importante tendría que ser en 1970 con su primer disco, el Black Sabbath, ¿no? Que es el disco que inauguró no solamente esta tradición metalera, sino que también el doom metal, el occult rock, el stoner. O sea, ellos crearon un sonido crudo, riffs emblemáticos. O sea, Tony Iommi, incluso el guitarrista, tiene el apodo de ser el riff master, ¿no? Sí, pues creó prácticamente el sonido tradicional del metal y varios subgéneros, ¿no? No solo el metal, sino el doom, el speed, de todo, de toda fueron la base. Para dar nada más ahí un pequeño contexto, bueno, Ozzy Osbourne nació el 13 de diciembre de 1948, se murió a los 76 años, y como dices, no han dicho exactamente, más que fueron complicaciones de Parkinson, y bueno, y que pues por eso fallece. Y él es de Inglaterra, ¿no? Igual que todos los de Black Sabbath, de Birmingham, que fue precisamente donde hicieron hace una semana su concierto de despedida. Y pues todos eran de clase trabajadora, trabajaban en fábricas. La familia de Ozzy Osbourne, su mamá trabajaba en una fábrica y su papá era herrero. Y él era como malo en la escuela, ¿no? Que tenía dislexia y no era muy bueno para estudiar, y abandona la escuela a los 15 años y empieza a trabajar en fábricas igual, luego en mataderos, estuvo en un rastro y probaba bocinas de coches, que se me hizo como un trabajo pues particular, ¿no? Que bueno, ahí sí tiene un poquito que ver con la música. Y de ahí estuvo en la cárcel un ratito por robo. Y de ahí dice que sale de la cárcel y gracias a los Beatles, que es como una banda que es muy recurrente, ¿no? En estas, como influencia de este tipo de personas. También Lemmy siempre dijo que los Beatles eran su inspiración y su banda favorita. Sí, de hecho, creo que Ozzy citó mucho que She Loves You de los Beatles era la canción que lo inspiró a adentrarse a la música. De hecho, en su concierto, el Back to the Beginning, justamente pusieron un ensamble en donde él tocaba junto con los Beatles, que seguramente ha de haber sido su gran sueño. Por ahí también ponían footage de cuando conoció a Paul McCartney, que fue algo muy importante para él, conocer al tipo que lo inspiró mucho. Y que yo creo que ahorita que lo que decías de que él nació en una familia de clase trabajadora, yo creo que es algo que mantuvo toda su vida. O sea, es lo que decíamos al inicio. Yo siempre consideré que Ozzy era un tipo muy sencillo. Birmingham, recuerden que es una ciudad de Inglaterra que proviene de mucha clase trabajadora, gente obrera, gente donde ahí empezaron las minas de carbón y todo eso. Y que él siempre fue, dentro de su fama, dentro de incluso su riqueza, un tipo que jamás trajo coches así impresionantes, jamás se le consideró como una persona que despilfarraba dinero, ¿no? Siempre se mantuvo muy humilde. Pues no, tal vez lo más que se traía ahí sus joyas por ahí colgando, ¿no? Pero de ahí en fuera, realmente sí no era un tipo que se viera ostentoso, más bien excéntrico, ¿no? Pero era excéntrico, pero sí, como en personalidad. En personalidad hay unas que otras. Ahí si veías su casa en los Osborne, sí tenían ahí decoración un poquillo excéntrica, pero sí, no era, por lo menos no se veían fanfarrones, ¿no? Y era más de Sharon, yo creo, ¿no? Sí, ellos los criticaron un poco porque se fueron de Estados Unidos para vivir en Inglaterra otra vez, pero por impuestos, porque no querían pagar tantos impuestos, porque parece que en California los impuestos son espantosos, y entonces ellos estaban ya como
como que se cansaron de darle tanto dinero al gobierno de Estados Unidos y se regresaron a Inglaterra. Y por ahí los gringos los criticaron un poco por eso, ¿no? Pero de ahí en fuera creo que es lo único que escuché ahí de como crítica en cuanto a dinero o cosas de ese estilo. Sí. Aunque Eh, también, bueno, la esposa, ¿no? Tiene, por ahí tenía, por un lado, apoyó mucho a Ozzy, pero también tenía fama de ser una señora bastante, bueno, de ser todavía una señora medio una co- bruja. complicada para los negocios. Sí, ya abordaremos un poquito la historia de Sharon más adelante, que de hecho es interesante cómo se volvió su manager. Tiene algo que ver con unos perros. Pero en 1970, como decíamos, forman este Black Sabbath a partir de una película de terror de este Mario Baba llamado Black Sabbath, la pueden ver en YouTube por ahí, y que ahí muchos considerarían que Ozzy es el que escribía las letras, pero no, realmente era Geezer Butler, el bajista, el que escribía estas letras de terror, de ocultismo, y otra malinformación que se tenía sobre ellos es que eran satánicos, que eran gente que practicaba el ocultismo, y no podía ser más contrario porque eran anglicanos. De hecho, son profundamente religiosos tanto Geezer Butler como Ozzy Osbourne. De hecho, Ozzy todo el mundo lo conoce con sus cruces famosas. De hecho, en el Back to the Beginning, varios artistas fueron a regalarle cadenas con cruces, con cristos. O sea, era una persona muy religiosa. Y Black Sabbath, dentro de su primer disco, tiene estas canciones sobre criaturas de otro mundo, sobre ocultismo, sobre fantasmas, pero era algo que más bien a Jesus Butler le apasionaba más que practicarlo, ¿no? Como nosotros. O sea, a nosotros nos gusta la música que de repente como el black metal tiene tendencias satánicas, pero eso no nos hace practicantes, ¿no? No, claro. Sí, él le gustaba escribir, ¿no? Aquí dice Butler era como, le gustaban como las historias, las películas, el cine, Tolkien, le gustaba mucho Tolkien. Tolkien, que es algo muy común en este tipo de bandas, ¿no? Ese tipo de temas. Y sí, Ozzy Osbourne realmente nunca fue un compositor como tal. Él era, En Black Sabbath, este, en Black Sabbath. como solista, pues realmente tampoco, o sea, sí tiene créditos como compositor, pero realmente se rodeaba de músicos muy talentosos. Inclusive llegó a tener a Lemmy como compositor Sí, más del No More adelante. Tears, por ejemplo. En ese disco compuso varias canciones Lemmy. Entonces era un cuate inteligente que se rodeaba de muy buenos músicos. También eso a veces le dan el crédito a su esposa, que también ella era la que pues conseguía la gente que iba a estar ayudándolo con su música. Pero yo creo que su talento más que vocal, a pesar de que tiene una voz muy particular, tampoco es que fuera un tipo como Halford, ¿no? Muy O Bruce educado. Dickinson, que tuviera así una voz, un vozarrón exacto, súper estudiado, pero tenía un tono, un timbre tan particular que, sumado a su personalidad, lo hacían ser como muy atractivo, ¿no? Muy, Muy sincero, era un estilo vocal muy sincero de que no estoy intentando llegar a notas altísimas, estoy cantando desde lo que yo sé, desde lo que yo soy, y eso mucha gente pues es lo que le atrajo mucho de Ozzy. Justamente en Black Sabbath, la canción homónima, pueden escuchar a un tipo que de verdad se siente que está sintiendo este terror sí. por ver a una figura negra que está en el borde de su cama, viéndolo con unos ojos rojos, que es la canción que escribió Geezer Butler, y que Ozzy la narra desde una forma terrorífica. De hecho, muchos consideran que el disco homónimo, el Black Sabbath, es de los discos más terroríficos que hay en la música popular, ¿no? Sí, sobre todo la apertura, ¿no? La misma canción de Black Sabbath, hasta la portada del disco, ¿no? Todo se prestaba como al terror y como a todo este Ujú. tipo de atmósferas, ¿no? Sobre todo crearon atmósferas bastante, este, pues, Tétricas. tétricas, así sí, como de cine de terror, que de ahí surge el nombre de su banda. Y, pues, fueron poco a poquito creando, el metal sin saberlo, ¿no? Ellos empezaron siendo una banda de blues, todavía sí, ¿no? Sí, se llamaban Polka Talk Blues Band, que está bien raro su nombre. Cierto. Y de ahí, Ozzy Osbourne en el 68 los conoce, deciden, pues, que se una a la banda y se empiezan a llamar Earth primero. Ujú. Y de ahí, como ya había otra banda que se llamaba igual, se tuvieron que cambiar el nombre y debido a una película de Boris Karloff, que se llama Black Sabbath, Geezer Butler, pues sugiere el nombre, les gusta y lo toman.
Y ya desde ahí, ¿no? Ya desde el nombre que tiene la palabra black, ¿no? Ya se sentía, ¿no? Esa atmósfera. Cierto. Sí, y yo sí, pues yo siento que también era un vocalista o frontman que no era tan, que no quería llamar la atención tanto él, o sea, les daba la oportunidad a todos los de la banda que se lucieran, o sea, que tocaran. Había muchos momentos de silencio en los que la banda pues se lucía. O sea, siento que no era un Había, cuate que decía yo soy el único importante. sí, había solos de bajo, cosa que antes no También. era algo tan interesante o tan recurrente. NIB, pues básicamente abre con un solo de bajo de Geezer Butler y que ese mismo año sacan lo que muchos consideran su obra maestra, el Paranoid, que Paranoid se volvió un disco tremendamente emblemático, o sea, abre con una canción brutal que es War Pigs, una canción que estaba justamente en contra de la guerra de Vietnam, que estaba en esos momentos gestándose, Paranoid, Planet Caravan, Electric Funeral, Rat Salad, Iron Man, que Iron Man incluso hasta sería parte de la cultura popular gracias a Marvel, Hand of Doom, o sea, es un disco súper fuerte, un disco que se salen un poquito de esta atmósfera tan tétrica para meterse un poquito a la música que estaba en la tendencia en esos momentos, que era la psicodelia. Se siente un disco muy psicodélico. De hecho, por ahí tienen una canción que justamente habla de la psicodelia, que es Ferris Wear Boots. Eh, y además una portada que de hecho acompañaría a Black Sabbath a lo largo de su carrera, portadas interesantes. Digo, la portada de Black Sabbath ha tenido un sinfín de leyendas, que si la chica que sale ahí no estaba en la foto original, que fue un fantasma, que después se desmintió un poco. Paranoid, como parece un personaje de Dungeons and Dragons que nada más está replicado. Es una banda que siempre, mientras estuvo Ozzy, siempre intentó mantener un sonido oscuro, pero que siempre encontró la forma de que disco tras disco fueran perfeccionando ese sonido hasta que llegan al 71 con el Master of Reality, que muchos dicen que es así el sonido Black Sabbath por excelencia. Ese es el disco que los consolida como sonido. Sí, ya generan ahí sí, como un estilo ya bastante reconocible, ¿no? Que fue el que influenció, pues, a montones de otras bandas. Hablando un poquito de Paranoid, la canción, que es la canción más popular de ellos, la verdad no sé, porque a mí me gusta, es una canción bastante divertida, pero siento que tienen mucho mejores. Pero después del concierto que tuvieron de despedida, por primera vez en su historia tuvieron un número 1 en Estados Mm. Unidos, Black Sabbath, con la canción de Paranoid. Me imagino que pues mucha gente escuchó del concierto y la empezó pues, a escuchar. Y por primera vez en su carrera llegaron al número 1, que se me hizo Pues, raro y triste y a la vez me dio gusto. pues es que es una canción, es Ujú. rápida, es posiblemente de toda su discografía es la más accesible. Sí, una canción muy Eh, accesible. Tiene un riff súper reconocible, tiene un solo rápido y además la voz de Ozzy pues justamente es ese toque interesante de la canción. Y es de Eh, los clásicos del rock, ¿no? En esas sí, compilaciones, inclusive me acuerdo que cuando usaba yo el metro seguido, vendían de estos discos con recopilaciones de rock. Y Paranoid era la única de Black Sabbath que venía así con Led Zeppelin y sí. Beatles y todo eso, porque se volvió un clásico del rock, ¿no? Exactamente, es un clásico. Inclusive en su disco del 71, el Master of Reality, popularizaron la tipografía, esa tipografía Sí, gordita. que después bandas como Electric Wizard, la que mencionamos en el episodio pasado, Orchid, han usado como Sleep, también es una banda que ha usado mucho esta tipografía, más como psicodélica, más distorsionada, como dices tú, gorda. En inglés se le dice Bolt, es Gold. esta tipografía tipo Bolt. Eh, y que después ya empezaron una especie de ciclo en el que empezaron unos conflictos entre ellos, sacan el Black Sabbath volumen 4, que estamos hablando de que en 2 años sacaron 4 obras maestras, o sea, el Black Sabbath, el Paranoid, el Master of Reality y el volumen 4 en solo 2 años. Antes Eh, eran muy rápidos para hacer pues los discos. Beatles también, los Sí, Beatles los Beatles en igual. 8 años lograron algo brutal. Led Zeppelin Eh, también, poco Led tiempo. Zeppelin también era una banda que grababa rápido. Después sacan el Sabbath Bloody Sabbath, que es mi disco favorito, un disco que me parece todavía más psicodélico, que también popularizaron una tipografía que es la que se usaba mucho en el metal, esa tipografía con estas S tipo las SS de los nazis.
Estamos hablando del 73 y después en 1975 sacan el Sabotage, o sea que estamos hablando de que en 5 años te sacan 1, 2, 3, 4, 5, 6 discazos. Dime qué banda fuera de Black Sabbath o los Beatles han hecho algo tan rápido y efectivo. Pues sí, tal vez, nada más Led Zeppelin, tal vez, de los así, de ese tipo de bandas clásicas, pero no es fácil, ¿no? Y sobre todo toda la influencia que tuvieron en otras bandas y en el estilo de música que después se conocería como heavy metal, ¿no? O sea, realmente Ujú. todos estos discos fueron la base para todos los subgéneros que hay, yo creo. Tal vez el black metal se pueda salir un poquillo, pero inclusive por la atmósfera, también creo que Black Sabbath. Pues bueno, también Varg en Burzum sacaba discos muy seguido, Sí, pero repito, todo eso es heredero de Black Sabbath, sí, todo entonces eso es estamos hablando heredero. de orígenes, ¿no? Sí, que el Sabbath Bloody Sabbath yo lo conocí por Metallica, la National Y- Acrobat, por ahí tienen un cover en el Garage Inc., que la Sí, mezclan con Sabra Cadabra. sí. Yo lo conocí ahí, me llamaba la atención. La portada también está bien, es como un esqueleto ahí medio rosa o no sé, muy rara. Sí, es como un ghoul que está atormentando a alguien en una cama. Se me Eh, hacía medio progresivo ya ese disco, o sí, sea, sí, sí, tenía ya sí. algunos elementos un poco ya más elaborados en cuanto a la composición musical, Sí, pero sí tienes razón que hicieron muy y buenos discos muy rápido. muy rápido, en estos años sacan su primer fracaso, que sería el Technical Ecstasy, un disco espantosísimo. La verdad es incluso difícil terminarlo. Y aquí empieza un momento de quiebre en donde Ozzy en 1977, pues lo que se dice mucho es que él fue expulsado de Sabbath porque él tenía unas adicciones muy fuertes. Caso contrario de lo que dice Ozzy, que él dice que pues él estaba en el nivel de adicción que los demás, que todos realmente eran igual de adictos, pero bueno, al final lo expulsan y él se hunde en unas drogas tremendamente fuertes. De hecho, lo que se cuenta es que durante 3 meses se gastó todo el dinero que ganó con Black Sabbath en un hotel, metiéndose toda la cantidad de alcohol posible, toda la cantidad de drogas posibles, hasta que en su momento un manager decide agarrar la carrera de Ozzy, dice vamos a mandarlo a una carrera solista. Este tipo tiene a su hija, Sharon, y pues deciden abordar su carrera solista. Sharon es la que incluso recomienda a Black Sabbath contratar a Ronnie James Dio, que él venía de Rainbow y venía de una carrera solista que apenas estaba empezando. Ronnie James Dio, que también regaló discos increíbles con Black Sabbath, pero bueno, esa es otra historia. Y lo que se cuenta es que el papá de Sharon Osbourne era el que llevaba la carrera de Ozzy y que Ozzy y Sharon empezaron a tener una relación. Sharon se embaraza y que en una visita al papá, el papá suelta a los perros sin querer, atacan a Sharon y Sharon tiene su primer aborto por culpa de estos perros. Entonces deciden romper relaciones con el papá y Sharon dice, a la chingada, yo me vuelvo la manager de Ozzy. Y ahí es como empieza la historia solista de Ozzy Osbourne con su primer disco, Blizzard of Oz, que lo que originalmente se tenía pensado es que la banda se llamara Blizzard of Oz, que es una pequeña broma hacia el mago de Oz, Wizard of Oz, Ujú. y que pues al final decidieron que mejor se llamaran Ozzy Osbourne en vez de Blizzard of Oz, y así empieza en el 77 su primer disco solista, que la verdad es tremendo, es increíble. Sí, 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 aquí es donde, bueno, Sharon fue la que conoce a Randy Rhoads, que en este tiempo él era maestro de guitarra y estaba, con esta banda, se me acaba Quiet Riot, ¿no? White Riot. Con Ajá. Quiet Riot, y él era creo que su trabajo principal era, ser, maestro de guitarra, y audiciona, y les parece que era un cuate como que tenía un estilo bien diferente para la época, ¿no? Que no sonaba a lo que sonaba Black Sabbath, ¿no? Que sonaba algo más Pues reciente. muchos lo critican de que le copió el estilo a Van Halen, que sí tenía un estilo similar, pero yo creo que Pues porque Van, usaba tapping, ¿no? Supongo. sí, y era rápido, era Ujú. shred, o sea, era un guitarrista, incluso hasta fisionómicamente similar a Eddie, ¿no? Un poco sí, pues también por la época. A mí la verdad me gusta más Randy Rhoads que Eddie Van Halen. Yo nunca he sido tan fan de Van Halen. O sea, Sí. reconozco la importancia que tuvo y lo innovador que fue, pero la música de Van Halen nunca me encantó. En cambio, estos discos de Ozzy me gustan bastante. Y sí pues tiene 2 canciones sobre todo muy, icónicas de él, ¿no? Crazy Train y Mr. Crowley.
que son, pues ya canciones largas, más, no sinfónicas, pero utilizan el teclado de una manera más prominente, ¿no? Se escucha bastante, sobre todo Mr. Crowley. Sí, que además el solo de Mr. Crowley, pues se ha considerado uno de los solos más importantes de la historia. Crazy Train, que Crazy Train es tal vez la canción solista de Ozzy más chida del mundo. Suicide Solution, que incluso todas estas canciones las tocaron en el Back to the Beginning. Crazy Train creo que no la tocaron, pero Suicide Solution sí la tocaron. Y además aquí había composiciones del mismo Randy Rhoads, por ahí está Dee, que Dee es la canción que le compuso a su madre. Es una canción de 50 segundos, pero que es sumamente profunda, Es bonito. sumamente bonita, y que pues además consolidó esta tendencia de Ozzy Osbourne a tener guitarristas que gracias a él despegarían su carrera. Lamentablemente Randy fue el único que no pudo seguir con esa tendencia. Ahorita abordaremos un poquito más eso. Pero además aquí también Ozzy empieza una carrera solista que también generó discos de manera muy rápida. El Blizzard of Oz es de 1977 y después sacan un segundo disco que sería el Diary of a Madman, que también es un disco sumamente importante, un disco emblemático que tiene una tendencia más hacia este Ozzy descontrolado, a un Ozzy más con el cabello incluso desordenado, que sí se sentía como el Ozzy más fiel, ¿no? Que se sentía como que Black Sabbath lo controlaba un poquito, como decías tú, ¿no? De que eran los cuatro con igual importancia y aquí se siente como que Ozzy era la estrella, ¿no? Sí, bueno, aquí ya es su proyecto solista, ¿no? Desde el nombre, pues ya se nota que era la intención, ¿no? Ahora sí que fuera él el centro. Y pues la verdad es que lo hizo bien, ¿no? Porque su imagen y todo como se empieza a desarrollar un poco más, ¿no? Porque en Black Sabbath sí estaba un poquito más contenido, tal vez, de aquí ya se deja ir y pues ya genera, ¿no? Esa imagen con su pelo largo, más lacio, los lentes estos redondos que utiliza, como estilo John Lennon, pero oscuros, ¿no? Sí. Sus cruces, toda su imagen ya empieza a surgir aquí. La parte esta tan famosa del murciélago que muerde en un concierto que también se volvió como una Icónico. anécdota clásica del metal y de Ozzy Y que además que, fue un accidente. que fue un accidente que él pensaba que era de goma y entonces Es que le aventaban en los conciertos murciélagos de goma y él pensó que era uno y de repente le muerde y dice, güey, qué ching. sí, bueno, que fue una bronca porque lo acusaron de maltrato animal y además como es, los murciélagos tienen, bueno, son conocidos porque les da rabia, también se tuvo que ir O COVID, o COVID. vacunar y cosas de ese estilo. Sí. Entonces, pues para él fue una anécdota no tan agradable en ese momento que la hizo, pero ya después se convirtió en una de los mitos más grandes, ¿no? Del metal y de Ozzy Osbourne. Sí, y que además aquí pues empezaría una tragedia que hasta el día de hoy sigue siendo de las muertes más importantes dentro del mundo de la música, más lamentables. Randy Rhoads se mete a una avioneta con la maquillista de la banda y el piloto, y pues el piloto creo que estaba volando demasiado bajo, le pega en el ala a un árbol y se estampan contra una mansión. Mueren los tres al instante. Pues aquí Ozzy empieza una depresión bastante fuerte, de que le duró 3 años, porque pues Randy además era muy joven, era un guitarrista muy prometedor y que además lo que Ozzy relataba es que era uno de sus mejores amigos. Sí, 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 parece que eran muy, muy cercanos. Y Sí, siempre le agradeció, ¿no? sí, 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 le costó muchísimo trabajo salir de ahí, afortunadamente, y pues obviamente gracias a Sharon, sale de esa depresión y crea otra obra emblemática, Bark at the Moon, un disco en donde toda su imagen era como de un hombre lobo, más o menos, algo similar como un hombre lobo, y que Ujú. además contrata a un segundo guitarrista emblemático que estuvo en el Back to the Beginning, afortunadamente, Jake Lee, un guitarrista que también marcó tendencia en Ozzy Osbourne, un guitarrista que tal vez no era
tan extravagante en su técnica como lo fue Randy Rhoads, pero sin duda era un guitarrista muy sólido, un guitarrista que en el Back to the Beginning justo representó lo buen guitarrista que él y que era y lo muy, muy querido, porque incluso cuando sale al escenario, Nuno Bettencourt, Tom Morello le hacen reverencia, o sea, era un guitarrista también muy emblemático y que aquí también pasa un accidente muy curioso porque tuvo que ir a una disquera, no me acuerdo a qué, a presentar algo de la propuesta nueva de la gira. No, él llevó unas palomas en forma de paz para justamente no tener conflictos. Al final se hizo un problema muy fuerte y Ozzy en representación de venganza agarra una paloma y le revienta la cabeza, ¿no? Y se la muerde. Sí, que justo hace ratito vi como uno de esos memes que hacen con inteligencia artificial, donde está él al lado de Jesucristo en el cielo y le está diciendo a Cristo que por favor no te comas a la paloma. A las Y está ahí con la paloma así a sí. punto de morderla, está chistoso. Sí, tenía una tendencia justamente a morder cabezas. Pero pues Bark at the Moon también es un disco sumamente clásico. De hecho, aquí ya tenemos 3 discos clásicos: Blizzard of Oz, Diary of a Madman y Bark at the Moon en 3 años, con Jake Lee, ahora de guitarrista. Y aquí Ozzy empieza también una tendencia a meterse al glam metal. Recordemos que en los 80s, pues el glam fue una tendencia sumamente fuerte con bandas como Motley Crue, como Poison, los mismos Quiet Riot, que aquí sacaron su disco emblemático, el Metal Madness, ¿cómo se llama ese Sí, disco? no me terminas. El Metal Madness, si no me equivoco. Creo que sí. Y pues sacan un disco que tiene justamente esa tendencia del hair metal, del glam, que es el Ultimate Sin, que la verdad es un discazo. A pesar de que tienen ese sonido, es un muy buen disco, y que también muchas de estas canciones fueron representadas en el Back to the Beginning. Sí, este creo que es el disco que yo menos conozco, o sea, que menos he escuchado de él. Yo creo que Shot in the Dark tal vez sería la que más ubico de este disco, precisamente por ese sonido más ochentero. Pero sí, también ya es un clásico. Realmente él siento yo que no saca discos que se puedan considerar malos hasta ya después, ¿no? Como en los 2000 sí tiene un par ahí que no Un están par, tan sí. buenos, sobre todo sus últimas. Tiene ahí un par que no sé, como que sonaban menos inspirados, ¿no? Pero durante los 80s y 90s siento que él tiene, pues todos sus discos no son bastante buenos, sobre todo porque yo considero que sabían rodearse de buenos compositores, de buenos músicos. Y él estaba pues en un momento bueno, ¿no? De su salud y físicamente, y no Sí. estaba mal. Aquí entra en rehabilitación por primera vez. Sharon lo convence de entrar a rehabilitación porque ya llevaba un buen rato con un abuso de sustancias sumamente grave. Que de hecho, no me acuerdo en qué año, fue en los 2000. Le hicieron un estudio a su sangre y comprobaron que tiene una mutación, que por eso pudo aguantar durante tantos años tantos excesos sin Tantos que, excesos. según yo, nunca tuvo una sobredosis o no que se supo. Y que la verdad no sé si sea más resistente él o Keith Richards, porque se supone que Keith Richards también es un tipo que ha abusado tanto. De hecho, hay una famosa leyenda que incluso en alguna ocasión se le acabó la cocaína y encontró las cenizas de su padre y se las chingó. Digo, está en leyenda urbana, ¿no? O sea, sí, bueno, yo leí su biografía y dice que o sea, que sí lo hizo, pero era nada, o sea, no nada más como pues para Para ver. hacerle a la mamada, digamos. Sí. O sea, que sí, pues como que la esnifó un poco nada más, o sea, que no haya sido así como, pero que sí hizo eso, ¿no? Que realmente sí fue algo que hizo. Sí, aquí pues en 1988 se pelea con Jake Lee, sobre todo Sharon fue la que se peleó y lo corrió. De hecho, nunca se sabe realmente si Ozzy era el que corría a los diferentes bajistas, bateristas o guitarristas. Realmente lo que se sabe es que era Sharon, Yo creo que sí era ella. siendo la manager, claramente siendo Ujú. la manager. Y aquí viene el tercer guitarrista emblemático y que muchos consideran que la etapa de Jake Lee fue muy buena, pero que realmente el segundo gran guitarrista de Ozzy es el que viene a continuación. Un tipo que ya platicamos sobre una de sus pasiones, que es coleccionar Barbies. Y que es un tipo gigantesco, que es así la descripción de un metalero por excelencia. Solo le faltan los tatuajes, porque según yo no tiene tatuajes, pero es No un me he fijado. tipo gigantesco, barba gigantesca, cabello dorado, que además vean fotos de él sin barba, es hermoso el cabrón. Zakk Wylde,
y viene para hacer un disco también ya clásico de Ozzy, que es el No Rest for the Wicked. Viene Zakk Wylde, y que además Zakk Wylde le mete un sonido de guitarra también ya muy clásico, con estos bendings que siempre Randy Rhoads hacía mucho, pero que ahora Zakk Wylde pues claramente se siente como un heredero, ¿no? Sí, que ahora que menciona su apariencia, cuando él empieza, tenía un estilo muy diferente, o sea, no tenía barba, era como dices, ¿no? Se veía Muy glam. tenía un estilo muy glam justamente, tenía además, inclusive se parecía un poquito a Randy Rhoads, creo yo. Pero más grande, ¿no? Porque Randy era como más menudito. Sí, 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 un poco más embarnecido y alto, pero sí, justamente, si nunca lo han visto sin barba, chequen fotos que no hay tantas, como que cambió rápido de apariencia, Sí, pero es otra persona, ¿no? O sea, no parece Zakk Wylde, y ya con el tiempo, pues, se deja la barba larga y todo esto, ya parece vikingo, e inclusive hasta siento yo que se vuelve más sucio, no sé, como que físicamente sí, sudado, no sé, es un cuate que se ve, no que se vea así como vagabundo, pero se ve, digamos, sí, sucio, no sé si es la palabra adecuada, sí. Sí, pero antes más era mucho desaliñado, ¿no? desalineado podría ser, y cuando empieza él tenía un look muy Muy de niños cuidado. bonitos de bandas de glam. Exacto. Y pues en 1991 sacan otra obra maestra, un disco que incluso varias de las canciones que compusieron eran de Lemmy Kilmister, de Sí, ese me Motorhead, gusta mucho por eso. que justamente en el Back to the Beginning era uno de los momentos más emocionantes, justamente con lo que muchos consideran la canción más melancólica de Ozzy, Mama I'm Coming Home, Ujú. compuesta por Lemmy. Estamos hablando justamente del No More Tears, un disco que la portada a mí me da un poquito de cringe ver la foto de Ozzy con las pequeñas alas como de querubín. Sí, está Eh, rara la portada. Se ve un Photoshop feo, pero Ujú. bueno, digo, ya es un disco clásico que además aquí tiene al bajista de Alice in Chains, Mike Inez, que estuvo justamente en el Back to the Beginning, y que es un disco en donde ya se consolida a Zakk Wylde como este guitarrista que podría ser el reemplazo inmediato de Randy Rhoads. Aquí ya Zakk se siente con este sonido más característico que después le vendría a traer problemas con Ozzy, porque Ujú. aquí Zakk ya estaba empezando a tener su otro proyecto que era Black Black Label. Label Society, y que justamente se pelea con Ozzy. Bueno, no se pelean, más bien rompe relaciones porque Ozzy empezó a sentir que el sonido de Zakk estaba más orientado a Black Label que a Ozzy Osbourne, entonces eso es algo que a él no le gustó. Que a mí Black Label siempre se me ha hecho que Zakk Wylde canta como Ozzy Osbourne, tiene una voz muy similar en Black Label Society, en algunos Como no educada, ¿no? como ese tono agudo, particular que después, o sea, o sea, no es que sean exactamente igual, pero se me hace muy parecido al estilo de Ozzy, yo siento que sí lo debe haber influenciado. Y Sí, sobre todo, Zakk Wylde tiene este bending muy característico, ¿no? Que mete en prácticamente todas sus canciones, sí, que luego lo reconoces, o sea, sabes que es Zakk Wylde porque mete muchísimo este tipo de jalones en español de que se escuchan que son de él, ¿no? Y entonces creo que eso hace que Ozzy Osbourne empiece a sentir que el sonido es más de Zakk Wylde que de él, ¿no? Y por eso tienen sí. esta primera separación después en la que lo despiden por, Y, por esta y parte del sonido. Pero a mí me parece al revés, o sea, que realmente Zakk Wylde le dio a Ozzy Osbourne ese tono particular que los como pasó. técnico, otra vez, ¿no? Otra vez técnico. Ajá, y sí, y muy característico que a mí me gusta, la verdad creo que después de Randy Rhoads, Zakk Wylde también es mi guitarrista favorito de Ozzy Osbourne, que además es un cuate que toda la vida siempre le agradeció a Ozzy y Ujú. se veía que genuinamente quería a Ozzy Osbourne y a su familia y los consideraba amigos, ¿no? Porque hasta cuando lo corren, que creo que se enteró por Twitter o por Facebook, una red social, él mismo dijo que estaba muy dolido porque pues, los sentía como amigos, ¿no? Y decía, ¿cómo no me avisaron por lo menos en persona, no? Sí, y que además aquí también, como mencionamos hace rato, pues tiene un compositor que pues, también con la figura de Ozzy, Lemmy también ha sido uno de esos vocalistas y figuras del rock sumamente importantes. De hecho, su muerte fue pues algo además muy repentino, fue algo que le dolió a toda la comunidad del metal, la muerte de Lemmy Kilmister. Aquí compone I Don't Wanna Change the World, Mama I'm Coming Home, compone una de las mejores canciones de Ozzy que es Hellraiser,
una Que también canción la canta Motorhead a veces. que también la cantaba Motorhead, y que es una canción que además se siente más como una composición de Lemmy que de Ozzy. De hecho, cuando la cantaba Lemmy con Motorhead, se sentía más propia de Motorhead, ¿no? Sí, 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 de hecho Motorhead tiene por ahí una versión que el video es animado, ¿no? Que está padre. Exactamente. Sí, está Y, muy buena. La verdad es que Lemmy y Ozzy juntos debe haber estado bien padre porque, pues, los 2 eran íconos del metal y del rock y sí, de la imagen también, ¿no? Los 2 tenían una sí, imagen muy, muy, especial. Lemmy, pues, también es de esas personas que mucha gente conocía a pesar de que no fueran fans, a lo mejor, de su música. y que yo Por siento que por también era un tipo sencillo. Era un tipo, bueno, yo vi su documental, que está muy bueno si no lo han visto, y se ve tal cual que es un cuate amigable, sencillo, que lo podían encontrar en el Rainbow, sí, ese era Rainbow, ¿no? En un bar de California, Ujú. que inclusive le pusieron, creo que como una estatua en una máquina de estas de tragamonedas que dicen que él iba mucho a jugar ahí, y que lo podían encontrar, o sea, que iba gente a ver si estaba Lemmy ahí, y ahí estaba, ¿no? Y que estaba con su Rocky Coca. Sí, exacto. Y de hecho, Ujú, en el programa que yo siempre menciono, el de That Metal Show, es ujú. un tipo que lo invitaban seguido porque era chido estar con él. O sea que Sí, de hecho, lo que platica, ay, ¿cómo se llama el que hace ese show? Que es Eddie Trunk, ¿no? Eddie Trunk, gracias. Ujú. Que dice que de hecho a veces no cobraba, que lo único que decía es que asegúrame que hay Jack Daniels y Coca y Ujú. yo voy. Coca-Cola, Coca-Cola. Sí, sí, Asegúrame sí. que va a haber y yo voy, sin problema. Y pues que además, Motorhead creo que es una banda que también merece un poquito más de respeto. Ah, Como cómo que no. tras la muerte de Lemmy, creo que mucha gente los olvidó un poquito, pero que pues también inventó géneros, inventó incluso técnicas vocales. De hecho, si alguien nunca ha visto cómo tocaba Lemmy en vivo, tenía el micrófono arriba para tener Ujú. una voz un poquito más gutural. De hecho, él inventó una especie de canto que era el vomit rock, que Como era esta voz menos aguardientosa, le dicen en México. aguardientosa y menos desde la educación vocal, sino más como sacar guturalmente lo que tienes adentro. Sí. Y que además sus miembros también fueron emblemáticos. El Ace of Spades es un discazo, que incluso cae hasta en el punk, fuera del metal, ¿no? Sí, sí, sí. Motorhead es de esas bandas que les gustaban a mucha gente, ¿no? A los que les gustaba el punk, a los que les gustaba el thrash, a los que les gustaba el metal clásico, inclusive el rock, que ellos siempre dijeron que tocaban rock and roll. Y Lemmy es un compositor excelente, le compuso canciones a muchas bandas, no nada más a Ozzy Osbourne. Y sobre todo es muy buen liricista el cuate. Siento yo que tiene unas letras muy bonitas si les pone una atención. Y era un bajista muy bueno también. A mí se me hacía que Sí, era un muy excelente rápido. bajista, muy rápido, con un sonido bien característico, que también solo creo yo que Motorhead tenía este sonido del bajo. Y Sí, ¿qué es? Rickenbacker, ¿o cómo se llama Rickenbacker, la Rickenbacker. barca del bajo que también se volvió característica de Lemmy? Sí, Y pues no me extraña que hayan sido amigos, porque como te digo, físicamente eran muy, o sea, no que se parecieran, sino que tenían un estilo los dos muy característico y los dos eran considerados pues de los íconos del metal y del rock. sí, exacto. Y que en 1995 Ozzy saca otro disco junto con Lemmy, el Osmosis, en donde Lemmy también le compone por ahí, y que además es un disco que tal vez no es tan popular, Es de los menos pero, conocidos, pero ¿no? que marcó algo interesante porque se une con Geezer Butler, su bajista de Black Sabbath. Geezer Butler accede a estar con él porque realmente la pelea era con Tommy Ayumi. Con Geezer jamás tuvo una pelea importante. Aquí también algo curioso es que está Rick Wakeman en los teclados, que era el tecladista de Yes. Él compuso las canciones de teclado acá y también estuvo en la gira, que Yes y Ozzy Osbourne tal vez pues no tienen nada que ver, Musicalmente no. pero pues que se agradece, ¿no? Nada como tener al famosísimo tecladista de Yes en tu disco. Un La disco que portada es es lo un que más X-ray, recuerdo de este disco. Es como un rayos X, ¿no? Son unos rayos X de Ozzy crucificado con tres caras, algo medio raro que ahí. son como proyecciones en el cuerpo de Ozzy con ojos y como unas bocas y ojos que le proyectan como a Ujú. contraluz. Sí, hay varias versiones del disco, Sí, exacto. pero está padre. La verdad es que bueno, me gusta, no sé por qué, está medio
como de tripofobia le llaman. Tripofobia, exacto. Un poquito. Y que además aquí empezaría algo importante porque tanto Ozzy como Sharon deciden empezar su propio festival. Aquí es donde incursionan incluso en los reality shows porque hacen un reality llamado Way to the Road to the Ozfest, en donde hacen su propio festival, el Ozfest, que además el Ozfest es algo súper importante en la carrera de Ozzy porque gracias a este festival muchísimas bandas empezaron a ganar popularidad. Aquí empezó Rob Zombie con su carrera solista. Empezó a ganar popularidad bandas como Chimera, bandas como Hatebreed, bandas como ¿cómo se llama esta banda? Soilwork empezaron a ganar popularidad gracias a este gracias a este festival. Incluso la misma Him, mi banda favorita, estuvo en el Ozfest y que en el 2003 marcó el Ozfest más importante porque se reunió con Black Sabbath. Digo, ya habían tenido una reunión en el Live Aid, se reunieron para tocar por ahí, pero aquí es donde consolidaron que otra vez Black Sabbath todavía seguía siendo una banda súper potente. El Ozfest fue, junto con el Vans Warped Tour en los años 2000, uno de los festivales más importantes a nivel metal, ¿no? Sí, pues en esta época que ya pues estaba yo en la preparatoria, era como el sueño de todos los chavillos ahí de preparatoria que nos gustaba el metal y el new metal y todas estas bandas. Era como el sueño ir al Ozfest, ¿no? Que todavía no se acostumbraba que este tipo de festivales vinieran a México, ¿no? Era una época en la que México todavía sí había conciertos, pero no era tan común que hubiera este tipo de cosas, ¿no? Entonces, el sueño de ir a Estados Unidos a ver este tipo de tours era algo que muchos de mis amigos teníamos en esa época. Sí. Y que ya ahorita con el tiempo, pues ya han venido, no el Ozfest, pero sí han venido varios parecidos, ¿no? Pero en esa época era muy original. Por ahí estaba el otro que era el de Vans, ¿cómo se llamaba El Vans Warped Tour. El Warped Tour. Pero era más como de punk o de post-hardcore o de happy punk, que ahí eran bandas más similares como a Blink. Sí, un poco más nueva. Y a metal, ¿no? Y no tan metalera, sí. Pero sí estaba, creo que fue pionera la Sharon, que fue la que organizó todo esto en este tipo de festivales, ¿no? Sí, exacto. Y que además en el siglo XXI, pues Ozzy metería otra vez discos, empezaría con el Down to Earth, que es un disco importante porque es el último disco con Zakk Wylde. Sí. Y que además metió un bajista que hoy en día es súper importante, que es Robert Trujillo, que él venía de Suicidal Tendencies. Exacto. Y el baterista de Faith No More, Mike Bordin, que digo, es un baterista que pasó muy poco tiempo con Ozzy, pero que pues, estuvo en el Back to the Beginning, ahí haciéndole homenaje. Y que aquí pues Robert Trujillo, pues era un muy joven Robert Trujillo, que reemplazó a Geezer Butler, pero que pues aquí empezó a tener más brillo, y que gracias a este brillo que tuvo Robert Trujillo con Ozzy fue que Metallica lo contrata para la gira que continuó al Saint Anger, ¿no? Sí, fue ahí muy extraño, ¿no? Porque hicieron un switch de bajista Ozzy Osbourne y Metallica. O sea, Robert Trujillo se va a Metallica y Jason Newsted toca con Ozzy Osbourne un tiempo muy poco, no duró mucho. La gira. Sí, la gira, pero en esa época en la que no lo corren, él renuncia de Metallica, sí. Hicieron ese cambio de entre Ozzy y Metallica. Se me hizo muy curioso. Que la verdad es que Jason Newsted se me hace un bajista bastante infravalorado. Sí. A mí se me hace un músico muy bueno y además él me cae bien como persona, se ve agradable. Sí, de hecho por ahí también tuvo su paso con Flotsam and Jetsam, sí, que es una banda que también... pleito, ¿no? Que no querían que tocara en otras bandas. Exacto, y aquí pues Ozzy en el 2005 arma un disco de covers que la verdad es muy bueno, el Under the Cover, donde tiene canciones de los Beatles, donde tiene canciones de John Lennon como solista, tiene una versión de 21st Century Schizoid Man de King Crimson que es genial, All the Young Dudes de David Bowie, tiene canciones de Cream, tiene canciones de los Rolling Stones, y este disco es curioso porque el guitarrista en este momento era Jerry Cantrell de Alice in Chains. De Alice in Chains, sí. Que pues es muy bueno también, ¿no? O sea, la verdad es que... Sí. O sea, aquí están viendo una tendencia. Se rodeaba de guitarristas súper importantes. Pues sí, es que es un cuate que estaba pues en el centro, ¿no? De todo este mundo del metal y pues conocía a todo, ¿no? A todo el mundo y yo me imagino que para cualquiera de estos músicos pues era un honor, ¿no? Como un pico de su carrera tocar con Ozzy Osbourne. Entonces, pues era lo que en su momento era tocar para David Lee Roth, que muchos guitarristas se peleaban para tocar con David Lee Roth, entre ellos por ahí estuvo Steve Vai,
y John Five, que John Five era su sueño tocar con David Lee Roth. Sí, que John Five a lo mejor está un poco más avanzado que no que Van Halen, pero sí que Roth, ¿no? Es de otro estilo, es Sí, distinto. es que un estilo muy diferente, sí. Más shred puro. Mm. Aquí, por ejemplo, en los años 2005, 2006, Ozzy tiene un accidente fuerte. Se cae de una Cayó cuatrimoto y se rompe, creo que toda la madre. la espalda Y prácticamente, sí. la espalda, aquí tuvo una pequeña recaída en las drogas por los painkillers, Sí, que en que Estados Unidos es muy común eso, ¿no? es muy común que la gente se vuelva adicta. Y además aquí tenía el The Osbournes más fuerte que nunca, que la verdad siempre lo vi como algo súper tonto. A mí los Porque Osbourne me daban como cringe, como dicen ahora. sí, porque de solo era Ozzy lanzando frases casi sin sentido y más que nada el 50% de la serie era Ozzy peleando con la tecnología. Hay uno muy famoso que no puede poner la tele y que la tele se queda pasmada en el Weather Channel. Sí, a mí los Osbourne me daban hasta tristeza por ciertos momentos, porque yo sentía que se burlaban mucho de él, sus hijos sobre todo, y como que Sí, no lo trataban bien, como que usaban a Ozzy de burla, y entonces, pero como dices, pasaban momentos en los que les costaba trabajo abrir un frasco, ¿no? Por ejemplo, o que no digo que sabía sonaba cómo un usar el celular. celular. Que Ajá. sonaba y él decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esta madre? Porque es un teléfono, pero ¿dónde están los botones? Ajá, entonces se le hizo una fama como que era medio menso, yo Sí, creo, a base, con base en ese programa, que por otro lado fue lo que le dio su segundo resurgimiento popular, ¿no? Porque ya llevaba un ratito en el que, pues no había sido tan famoso, ya no había sacado tanta música, y a raíz de este reality show de MTV, que también fue de los primeros reality shows de MTV que yo recuerdo, sí, que después se volvió prácticamente un canal de reality shows y ya sí, no había exacto. música. En esta época era al revés, ¿no? Tenían poquitos, y yo me acuerdo que era de Osborne uno de los primeros, pero sí, a mí, me genera esta sensación de Qué lástima, ¿no? un poquito de no se burlen de él, no manches. Sí, y que bueno, por aquí saca otro disco en el 2007, el Black Rain, que sería su reconciliación, su segunda reconciliación con Zakk Wylde. Aquí Zakk Wylde toca la guitarra y además toca los teclados. Volvemos con Mike Bordin de Faith No More. Y aquí el bajista es Robert Nicholson, de una banda que se llama Corrosion of Conformity, que también tocó con Motorhead, también tocó con Iron Maiden en un momento en donde Steve Harris creo que estaba lastimado. Él reemplazó a Steve Harris, que pues digo, reemplazar a Steve Harris no ha de ser cualquier cosa. Que de Ha hecho de esa ser, banda tiene la única como colaboración que ha hecho James Hetfield con otra banda. Tienen un disco donde toca James Hetfield con ellos, porque es muy amigo mira, del guitarrista de Corrosion of Conformity. mira. Y fue como hay un pleito que tuvieron porque le dijeron, pues no, que no podíamos hacer nada fuera de Metallica. Pues también estuvo con Danzig, ya ves que Ajá. tiene canciones con Danzig, ahí Sí, tiene ahí también. por ahí colaboraciones y con Corrosion of Conformities. Ese disco está bien bueno, por cierto. Sí, Dan. es muy bueno. Aquí es donde pues viene este anuncio por Twitter, dices, con Zakk Wylde, Ujú. de que pues ya no es requerido sus servicios. Y aquí lo que hacen es una audición a lo largo del mundo para meter un guitarrista nuevo hasta que llegan a Grecia con una banda llamada Firewind, con su guitarrista Gus G, que le llega un correo de Osborne Representative que si quiere venir a Estados Unidos a audicionar. Afortunadamente se queda Gus G y que lanzan uno de los discos que a mí más me gustan de Ozzy, que pues yo creo que debería tener un poquito más de reconocimiento, que es el Scream, porque Está padre. Gus G tiene un estilo sumamente sinfónico, sumamente como de power metal, que de hecho Ujú. su banda Firewind es muy de power metal, de symphonic Power metal. Speed, sí. Ujú. Exacto, y que tienen canciones con solos tremendos como Let It Die o Let Me Hear You Scream, una canción que a mí es de mis canciones favoritas de la historia. Y que aquí también Ozzy empieza con otro tipo de cosas que no son propiamente de la música. Aquí salen películas, por ahí una de las películas que más te gustan a ti, que es Little Nicky, tiene Ah, sí. su aparición donde justamente con un CGI horrible se Sí. muerde la cabeza de un murciélago, ¿no? Que es muy cool esa parte. Sí, a mí me gusta esa película, me gusta mucho precisamente por todos esos cameos que hay de distintos músicos. Y sí, justo salió Ozzy Osbourne haciendo está bien padre. A mí la verdad es que me gusta mucho esa película. Y sí, como dices, este disco de los que sacó, a mí me gusta mucho el Down to Earth porque fue el primero de Ozzy Osbourne como tal que yo escuché un montón. Ok. Y ya después retrocedí en el tiempo y empecé a escuchar todos los Pero ya demás. conoces a Black Sabbath. Sí,
Conocía a Ok. Black Sabbath, conocía a Ozzy Osbourne, pero no había escuchado sus discos de solista. El maestro que tuve yo de guitarra era súper fan de Black Sabbath y escuchaba mucho Ozzy Osbourne y todo eso. Ok. Y yo me acuerdo que le llevé el disco y le di, porque era de esos que te decían, bueno, tráeme una canción para que la practiquemos. Y justo la canción esta de, ay, se me olvidó. ¿Cómo se llama Dream- la más famosa? Dreamer. No, es la primera, la de Get Me Through. Get Me Get Me Through. True, que tenía un videoclip y todo que estaba, bueno, a mí me gustaba mucho en esa época. Y me acuerdo que me enseñó a tocar esa canción el maestro de guitarra y me dijo, ¿por qué no escuchas los primeros discos de Ozzy Osbourne? Y ya Esa fue cuando empecé a escucharlo y me clavé y de ahí me hice súper fan de Ozzy Osbourne. esa canción tiene la curiosidad de que fue escrita por Tim Palmer, que Tim Palmer fue el productor que mandó a Him al éxito en Estados Unidos. Es el que produjo el Dark Light, Eso no sabía esa parte, pero como sí, curiosidad. sí, la verdad es que por eso le tengo mucho cariño. Y ya después, la de Justo Scream se me hace que es de los mejores que tiene ya de su segunda etapa de solista. Sí, y que aquí, por ejemplo, algo importante para todos los fans del metal es que se anuncia que Black Sabbath se reuniría no solo para algunas giras, sino que para sacar un disco nuevo. En el 2013 anuncian End of the Beginning, el último disco de Black Sabbath, además con la alineación casi original, porque aquí es donde empiezan los grandes conflictos con Bill Ward, el baterista original, porque pues él quería más dinero, cosa que pues en realidad no se le concedió, así que contratan a Brad Wilk, baterista de Rage Against the Machine y de Audioslave, para grabar el disco, porque en las giras estuvo Tommy Clufetos, que también fue baterista de Ozzy Osbourne y de Suicidal Tendencies. Un disco que a mí, la verdad, me recordó mucho a los primeros discos de Black Sabbath. Un disco que se siente con una vibra muy doom, se siente un disco muy pesado, con unos riffs bastante buenos, y que además se siente como que todavía era una banda que podía dar más, pero sí se sentía de repente un poquito cansado a la hora que los ves en la gira, ¿no? Sobre Sí, todo, sí. sí, a mí me gusta mucho ese disco. Se me hace bueno, pero sobre todo fue por eso, ¿no? Porque regresan, porque iban a hacer una gira nueva, porque se juntan casi todos otra vez. Se me hace a mí me gusta mucho, la verdad, ese disco, pero sí, igual Sí, tiene mucho que ver también con esa parte de la nostalgia, y que fue cuando en esa gira aquí, yo los pude ver aquí en México, que me da mucho gusto haberlos podido ver, porque sí, traes tu playera justamente de la sí, gira. sí. Y que fue producido por Rick Rubin, además. Además fue producido por Rick Rubin y se me hace la verdad es que es un muy buen disco. No creo que Sí. esté dentro de la discografía más importante de Black Sabbath para nada, pero como un regreso y algo Es que a hicieron para una nivel gira, nostálgico, ¿no? A nivel a nivel de nostálgico. nostalgia, se me hace que es muy buen disco. Y sobre todo, pues la gira estuvo muy padre, a mí me gustó. O sea, yo los vi aquí en el Foro Sol y la verdad es que, digo, en ese momento, pues ya todo el mundo pensaba, o sea, igual en cualquier momento se muere alguno de ellos, ¿no? Porque Ozzy Osbourne, pues ya se veía, como dices, cansado, ya le costaba trabajo inclusive como caminar, ¿no? Ya se quedaba muy fijo en el micrófono, pero aún así, se veía que le echaba ganas, ¿no? O sea, Y dentro de feliz, eso. Y siempre feliz. feliz, y feliz. Sí. Entonces fue buena la oportunidad de verlos, aunque por suerte, pues todavía aguantó más de 10 años todavía, ¿no? Sí, aquí por ejemplo en el 2020 regresa a su gira solista, su carrera solista, pero lamentablemente en este año anuncia que sufre de Parkinson. De hecho, hay muchos videos de él donde camina ya con bastón o Sí, incluso sin bastón y se ve que tiene un paso ya bastante desprolijo. Sí se veía ya como una persona que ya no le está pasando tan bien, pero no, logra sacar otros dos discos. En el 2020 saca Ordinary Man, que, pues miren, imaginabas para que se den una idea de quién estaba involucrado. El bajista es Duff McKagan, de los Guns N' Roses. El baterista es Chad Smith, de los Red Hot de los Chili Chiefs. Peppers. Otro guitarrista por ahí es Slash. El pianista y vocalista de algunas canciones es el mismísimo Elton John. Pues tiene una Eh, canción con Ordinary Man. Tiene Ordinary Man con Elton John. Está Post Malone y Travis Scott, que son dos músicos ya más recientes, pero que aquí se nota que tanto gente ya de antaño como gente moderna
quiere mucho a Ozzy. Es un disco que, como decías tú muy bien hace rato, no es una obra clásica, pero es un disco bueno, disfrutable, sin problemas. De hecho, la voz de Ozzy se siente un poquito ya más procesada, Sí, por pero ahí. todavía tiene esa vibra, ¿no? De que sabes que es Ozzy. Sí, se nota luego, luego. Y él es un tipo que siempre quiso hacerlo bien, o sea, no era mediocre, digamos. O sea, que sí cuando iba a grabar, sí le echaba ganas, trataba de rehabilitar la voz, de Ujú. bajarle a las medicinas y cosas de este estilo. Y se nota que le echaba ganas, ¿no? A sus proyectos, aunque pues tal vez no sea tan relevante como otros discos. Pues como dices, no solamente las participaciones que tuvo ahí con músicos como Elton John, pues ya es bastante, ¿no? Sí, además, a partir de aquí empieza una tendencia a solamente presentarse esporádicamente. De hecho, ya no estaba haciendo giras. De hecho, se presentó por ahí, creo que en la apertura del Super Bowl de ese año. Se presentó en algún momento con Metallica, nada más en una canción, porque Ozzy ya lo que decía es que ya no podía caminar. Ya tenía que estar sentado por el Parkinson. De hecho, si ustedes ven el footage de Back to the Beginning, en la silla, bueno, en el trono en donde está amarrado. Y de hecho, Sí, todo el tiempo puedes ver la pierna, cómo no la puede controlar. ujú, En el 2021 tuvo un problema bastante fuerte. Sharon se intentó suicidar. sí. Tuvo problemas ahí de problemas mentales. Entonces ellos deciden sacar un último disco justamente para hablar de los problemas mentales que estaba sufriendo tanto Sharon como gente a su alrededor, que es el Patient Number 9, disco del 2022, que si creían que el disco anterior tenía colaboraciones interesantes, este está más cabrón. Tienen a Jeff Beck, Jeff Beck, sí. que de hecho fue su último disco. Jeff Beck también ya falleció. Sí, Mike McCready, guitarrista emblemático de Pearl Jam, regresa Zakk Wylde a este disco. Tommy Ayumi está en 2 canciones. Eric Clapton, ¿no? El que tal vez es el guitarrista más importante de la historia del rock clásico, Eric Clapton, justamente por ahí está. Y que aquí lo que estaba diciendo Ozzy es que ya no iba a girar, que nada más era un disco que se quedaría nada más en lo musical, que ya no iba a estar de gira. Jimmy Page justamente le ofreció que él financiaría la gira, pero Ozzy ya no quiso. Taylor Hawkins por ahí estuvo de baterista, Chad Smith también estuvo de baterista, tienen por ahí composiciones de Robert Trujillo, pero pues al final Ozzy ya no quiso hacer la gira porque pues decía justamente que ya no podía. Por ahí también estuvo Josh Home de los Queens of the De los Stone Queens Age of the Stone Age. componiendo. Es un disco que justamente igual que Ordinary Man se siente nada más como otro disco de Ozzy Osbourne, que está bien, se escucha bien, pero que aquí sí ya se puede ver un Ozzy más cansado, ¿no? Sí, es un poquito genérico, ¿no? De esta etapa de su carrera, como que ya suena muy similar a otros discos de los que ya Y, había y que él no es hecho. tan grande. O sea, aquí tenía 74 años. No, pues él muere ya a los 76. Ujú. Entonces, pues realmente, sí, ya le quedaba poco y ya estaba bastante enfermo. Por ejemplo, yo no sabía ahora viendo entrevistas con él que, por ejemplo, tenía un brazo ya, prácticamente que no le servía mucho, como Paralizado, ¿no? ajá, medio paralizado, que lo sentía frío, dice que todo el tiempo lo sentía frío, que ya, o sea, ya caminaba, si caminaba ya se tambaleaba totalmente, o sea, ya no tenía de que equilibrio como tal. Y que justo antes para su último show, dejó de tomarse los painkillers o los analgésicos estos, que en Ujú. Estados Unidos son muy fuertes, además, Sí. porque dice que él prefirió el dolor a estar atontado para su último concierto. Eso se me hace súper, pues, valiente, ¿no? Porque debe ser un dolor bien feo. Sí, un Ujú. tipo que con eso justamente demuestra lo que dijimos al principio, un tipo que siempre estuvo entregado al público. Así volvemos al Back to the Beginning, que fue hace 3 semanas. Ozzy sale del piso, feliz, sonriendo, muy agradecido. Toca un pequeño repertorio de su carrera solista, después toca otro pequeño repertorio como Black Sabbath. Eh, Podías ver a la gente súper emocionada, la gente llorando. Cuando toca Mama, I'm Coming Home, la gente berreando en el público. Una despedida que pues básicamente sirve como requiem. O sea, ¿quién pensaría que Sí. después de eso, 3 semanas después, fallecería Ozzy? Pues yo supongo que él y los cercanos a él ya sabían que estaba así de grave, ¿no? Me imagino. Yo Y creo que por eso Sid Wilson le propuso matrimonio a Kelly.
A en lo el mejor backstage, porque dijo, este sí, güey ya se nos va. porque sí tuvo esa coincidencia que hasta parecía adrede, ¿no? O sea, parecía así como Pues como Kurt co Cobain. ujú, como si lo hubieran planeado así, pero, pues, qué bueno. La verdad me da mucho gusto que haya podido tener esa despedida en su tierra, ¿no? Además, en donde nació, en Y Inglaterra, además en con el estadio de su equipo, que es el en el Aston estadio del Villa. equipo de fútbol, sí, con Este, montones de músicos que, pues, que que son lo. importantes actualmente y que pues, lo veneraron prácticamente en ese Sí, momento. ahora justamente entiendo por qué fue Ronnie Wood de los Rolling Stones. Porque Ujú. Ronnie Wood fue el guitarrista que ayudó mucho a Jeff Beck. Y como Jeff Beck ya falleció, yo creo que fue en su representación. Sí, 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 puede ser que ya supieran que ya estaba cercana su muerte, ¿no? Y qué bueno que lo hicieron así. Y, pues, salió un show bastante padre que recientemente acaban de avisar que va a estar en cines el año que Sí, entra. No sí, sé qué bueno, está raro, ¿no? ¿Cuántas horas va a durar en el cine? Pero y se convirtió en el show benéfico más visto en la historia. sí, Digo, que él no cobró un centavo ni nada. exacto. Ujú. Y bueno, además recordemos que el Live Aid y todos esos, todavía no existía el streaming, no existía internet propiamente. Entonces, pues por eso yo creo que este se volvió el más streameado de la historia. Ozzy Osbourne, pues una pérdida súper importante para no solo para el metal, para la música. Un tipo que, repito, siempre fue muy fiel a sí mismo. Un tipo que pues es una prueba de que la superación sí se puede, de que yo creo que él y Keith Richards son los dos músicos que más mierda se han metido en la historia y que aquí siguen, bueno, o sí hasta ayer ya no. Eh, no creo que se repita ni siquiera algo como lo de Ozzy, algo como Back to the Beginning, es lo que estamos platicando por ahí también con Julio. Yo no creo que se vuelva a repetir algo como eso. Tal vez Yo Metallica, sí, yo siento que tal vez Metallica podrían ser los que pero logren algo así. Metallica es heredero. Sí, sí, O algo sea, original de ese magnitud. Pues no sé, por ejemplo, si los Rolling Stones hicieran es lo que algún estaba tipo de pensando. despedida, yo creo que ahí sí, irían bastantes personas importantes, Pero ya no están los originales. Ya no está pero Charlie Watt y Brian ujú. Johnson. Sí, eso estuvo bien, que también él logró tocar una última vez con todos sus compañeros de Black Sabbath juntos, que también debe haber sido bastante emotivo, espero yo, para ellos. Sí, y que además, no siendo fan del metal, tú puedes ver ese concierto y puedes ver el amor que la gente le tiene a Ozzy, le tiene a Black Sabbath, gente como Jack Black, no, Jack Black, sí, Jack Black, Black no, también, Jack Black, Jack White. Jason Momoa, que no son parte de la comunidad metalera, estaban ahí, estaban rindiendo tributo, tantas bandas de metal reunidas, o sea, básicamente creo que ni el Backen ha tenido una alineación tan importante como la que tuvieron ese día, gente joven como Travis Barker, también estuvo ahí Youngblood, que es el músico más joven que estuvo en el show, estuvo ahí rindiéndole tributo, gente de la calidad como Nuno Bettencourt que estuvo ahí al pie del cañón dándole este homenaje, bandas tan mamonas como Tool que Sí. no se dejan grabar, dejaron que estuviera ahí el show grabándose con ellos, o sea, dime en la comunidad metalera quién se dejaría hacer algo tan grande dejando de lado las enemistades, porque Jake Lee volvió siendo que era alguien que estuvo peleado con ellos y regresó. Zakk Wylde, como decías tú, rindiéndole este homenaje con tanto cariño a ellos. O sea, yo creo que si Metallica lo hace, no estoy muy seguro si Jason Newsted quiera ir o el mismo Dave Mustaine, ¿sabes? Sí, sí sería raro que recientemente me enteré que Tool primero había dicho que no querían ir al tocar y que después se enteraron que todos ellos de manera individual iban a tocar canciones con Tom Morello, que dijeron, bueno, pues si vamos a estar aquí, pues sí vamos a tocar, ¿no? Porque dijimos que no. Si vamos a estar todos aquí, se me hicieron raro esa cosa. Y que, por ejemplo, a Megadeth sí los abrieron olímpicamente, porque el guitarrista, que no me acuerdo cómo se llama el nuevo que tienen ahorita, que él inclusive, como estaban en gira justamente en Inglaterra, dijeron: "No, pues aquí andamos, si quieren vamos", y que no le contestaron. Pues Bueno, sí, digo, al final fue Dave Ellefson, que fue así bueno, sí, la solo él. cachetada con guante blanco más Sí. épica del metal. Ujú. Eh,
pero que bueno, al final tampoco Sharon ha querido revelar quién fue la banda que quería cobrar y que por eso los sacaron, que muchos dicen que es Danzig. Sí, quién Que digo, sabe. no me No me impresionaría sorprendería. nada, No, nada. Glenn Danzig sí es un tipo medio extraño, pero pues sí, Sí, la verdad es que salió un evento que en la parte del en vivo parece que sí estuvo medio atropelladona, pero sí, el dentro del estadio sí fue muy bueno, muy emotivo, sí, y que sí, la sí, sí. despedida de Ozzy cuando acaba, ¿no? Que en el streaming parecía como que lo habían abandonado en el escenario, pero que No, no, realmente no. en vivo regresaron con un pastel y lo Sí, abrazaron. Y por ahí estuve sí, sí, viendo sí. las fotos que tienen con él al final, están muy bonitas, como, sobre todo ahora que Sí, falleció. y las fotos, de hecho, las tomó el editor de Kerrang, que le tomó las primeras fotos a Ozzy cuando se volvió solista, y que son muy chistosas. Vean el detrás de cámaras, porque el más castroso era James Hetfield, que no dejaba de decir chistes y que todos se estaban riéndose hasta que Ozzy voltea y le dice, güey, ya cállate, cabrón. Y que incluso Ozzy estaba bromeando con el mismo fotógrafo que decía, güey, ¿cuánto te puedes tardar en tomar una foto? Ni que fueran los 70s. Sí, sí estaba muy Algo padre. Si no han visto esos muy, videos de como del detrás de cámara de eso, están muy padres. muy chido, muy chido. Sharon será lo que ustedes quieran, pero Sharon hizo que Ozzy se mantuviera hasta el año 2025 con nosotros. Siento que es una Eh, historia, pues, de amor bonita, o sea, entre negocios y amor, porque duraron sí, 43 años casados. sí, No, nunca se divorciaron, sí se separaron varias veces. Inclusive hubo tiempo que ya había el rumor de que realmente ya no estaban juntos. juntos, ¿no? Sino que vivía cada quien por su lado. Pero aún así, pues es una historia padre, ¿no? En cómo se puede hacer una mancuerna entre una pareja, entre negocios y relación personal, ¿no? Exacto. Y bueno, ya para terminar, disco favorito de Black Sabbath. De Black Sabbath, a mí el Black Sabbath me gusta mucho. Yo también. Yo me voy Ujú. por el primero. Y de Ozzy, Yo creo que el No More Tears a mí me gusta un montón. no, Tiene canciones que me gusta y también me encanta esa colaboración con Lemmy, porque los dos, yo también soy súper fan de Lemmy y también me dolió mucho cuando murió. sí, 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 estoy de acuerdo. Yo me voy por el Scream, porque para mí el Scream es el disco que debería tener un poquito más de peso. Gorgie creo que es un guitarrista excelente que pues pasó un poquito sin pena ni gloria. Pero que bueno, pues Ozzy como aportaciones a la música, pues básicamente él es el padrino del heavy metal. Él lanzó al estrellato a una cantidad de guitarristas, bajistas, bateristas, hasta tecladistas que pues hasta el día de hoy sigue repercutiendo. Black Sabbath, pues Wow. su legado es asombroso. De hecho, se vio en el Back to the Beginning. Y pues Ozzy, un tipo que, pues, sin duda, no creo que haya una pérdida para la música tan importante como la de él. John Michael Osborne falleció el día de ayer, 22 de julio del 2025, y pues este es el homenaje que quisimos hacerle. Nos quedamos cortísimos porque, pues, Sí. repito, Ozzy, su carrera, su persona, eh, es inabarcable. Un tipo que siempre, todos los videos que ustedes vean en vivo, siempre está contento, siempre está activo, por más enfermo que haya estado, incluso en el Back to the Beginning, lo veías contento, aplaudiendo con sus icónicas frases I love you all and God bless you all. No es posible hacer un homenaje lo suficientemente digno. No, pues no, que a mí me da curiosidad qué van a hacer para su funeral. No sé si vayan a hacer algo especial, porque para el de Lemmy inclusive hubo streaming y todo, y Sí. me acuerdo que yo lo vi, y había un montón de gente también de este mundo importante. Entonces me da curiosidad si van a hacer algo especial, algún evento, streaming o algo así, Pues o va a también ser cuando, algo más tranquilo, no sé. pues también cuando falleció Dimebag Darrell, Ujú. fueron una cantidad de músicos, lo enterraron en el sarcófago de Kiss, que era su Sí. banda favorita. Aquí dice Homero, Ozzy estaba muy revolucionado a su época, un genio. Sí, Sí, Ozzy es la representación del rockstar por excelencia. sí, que como digo, ya no creo yo que haya muchos, nada más los de los Rolling Stones y Halford en cuanto al metal, pero ¿qué otro que tenga Pues esa es presencia? que ni los Metallica, o sea, como No, individuos, ni siquiera son de la talla de Ozzy, o sea, son, no, son hasta pedantes, ¿no? su personalidad no se me hace de rockstar, un poco Lars Ulrich, pero él más de tirándole a A- a- mamón.
y a la industria, más que de música, él es más capitalista. Ujú. Él está más orientado a los negocios. Pues tal vez Mick Corey Taylor, Jagger, Mick no, Jagger, también. Mick Jagger y Bueno, Keith sí, Mick Richards. Jagger, esos pues, son más grandes, ¿no? Pero sí, puede ser que ellos dos todavía son bastante Porque representativos. yo la última muerte que recuerdo que de verdad haya sido un dolor profundo en la música, David Bowie. Sí, claro, David Bowie, que ya David también. Bowie fue una muerte, además inesperada. No sé, a lo mejor, por ejemplo, en mi caso, cuando fallezca, no sé, David Gilmour, Roger Waters, Sí, también va a todo. ser bastante triste y también hay mucha gente que Sí, seguramente va a homenajearlos, ¿no? También, sí, pero sí, no son de sí. este tipo de personalidades de rockstar. No, digo, a mí cuando se muera Bill Ball o John Frusciante, seguro voy a berrear, pero eh, a nivel impacto Ujú. mundial, la muerte de Ozzy sin duda es algo difícil. A mí lo que me da gusto es que incluso falleció en Birmingham. Sí, estuvo en donde, pues en donde terminó donde empezó, ¿no? Lo cual debe ser, para él Aunque no supongo que nació debe ser ahí, ¿eh? bonito. Él no nació en Birmingham, él nació en Marston Green. Marston Green, sí. Sí. Pues sí, a ver, cómo está, si hacen algo no especial para su. Ahí, pues conociendo a Sharon, seguro sí. Probablemente. A ver qué tal está. Ahora va a ser todavía más emotivo cuando se estrenen en el cine Sí, el concierto. Y sí, seguro va a salir un box set y un montón de cosas, ¿no? Seguro. sí, Conociendo exacto. a Sharon Osbourne, pues. Sí, sí, sí. Así que, pues nada, gracias por escucharnos otro sábado aquí en Sonidos en el Aire. Un episodio, pues triste, ¿no? Triste, sí. Un homenaje, es un homenaje a Ozzy, la figura que cambió la música, que cambió el mundo y que sobre todo se mantuvo siendo siempre Ozzy. Sí, ¿no? Muy, muy genuino. Eso creo que es muy rescatable de él, a pesar de la parte de las adicciones, que es como dices, su única controversia fue un poco eso, pero más allá, pues no tuvo Pero más. nunca lo negó, ¿eh? No, Jamás no, no, renegó él de eso, siempre, al jamás. contrario, lo decía mucho y no lo mencionaba mucho y siempre le agradecía a Sharon, ¿no? Ella, gracias a ella, me rescató y me sacó de las drogas y todo esto. Sí, sí, por eso Ujú. yo decía, Sharon será lo que ustedes quieran, pero ahí estuvo siempre, siempre a su lado. Yo creo que la siguiente persona que sufre algo similar, pues tristemente es Bruce Willis, eh, Sí, con que la está en parte de una... las lo de él yo creo que es un poquito más grave. porque eh, es más joven además, ¿no? O sea, y es además triste él por esa ya, parte. ya no sabe ni qué pedo, ¿no? Entonces, por Sí, lo en menos cuanto al mundo del Ozzy, espectáculo, sí. Ozzy murió sabiendo pues, quién era. Eso es lo más triste, ¿no? Así que, pues bueno, muchas gracias, Olivier, otro sábado aquí. Muchas gracias a ti, Ismael, como siempre, y bueno, no se olviden de escuchar también 35 milímetros, nuestro programa de cine, y pues que descanses en paz, ocioso. Larga vida, Ozzy. Así que hasta la próxima. Gracias a los de Instagram. Homero, gracias, como siempre. Gracias, nos vemos.